Me han pedido esta mañana, efectivamente, compartir con ustedes un concepto que en realidad es la historia de un error. Muchas veces nos pasamos la vida estudiando aciertos. Difícilmente estudiamos errores, pero a veces en la vida académica y profesional los errores son más importantes que los aciertos, sobre todo cuando se trata de errores persistentes a lo largo del tiempo que causan influencias perniciosas y nefastas a lo largo de la historia. Yo les quiero hablar esta mañana de un error denominado el dogma Montaigne. Este nombre es un nombre singular, tiene que ver con el autor que lo propone por primera vez, por lo menos en los tiempos modernos. El dogma Montaigne se refiere a un concepto expresado por un filósofo francés, escritor, intelectual en su época, muy importante, hombre público, llamado Michel de Montaigne. Y se llama el dogma Montaigne porque así lo bautizó Ludwig von Mises. Él le puso por primera vez a este error, al problema expuesto por Montaigne de manera equivocada, lo bautizó como el dogma Montaigne. Todos ustedes conocen este problema, porque es un concepto repetido innumerables veces. Probablemente no lo conocen con ese nombre. Aspiro a que a partir de hoy lo conozcan con el nombre correcto. ¿En qué consiste el dogma Montaigne y cuál es el problema del que les quiero hablar esta mañana? Mucha gente cree que la riqueza de unos es producto de la pobreza de los demás. Pensar que quien se enriquece es a costa de otro es una idea muy difundida. Muchas personas piensan que yo soy rico y lo que para mí es riqueza es porque se lo he robado a alguien, se lo he quitado a alguien, me lo he apropiado de alguien. El provecho de unos como consecuencia de la pobreza de otros es un concepto muy difundido. Sucede que la persona que por primera vez planteó en los tiempos modernos este concepto, que hoy día los economistas podrían llamar un juego de suma negativa o de suma cero, economía pensada, vista como un problema de suma cero, fue Michel de Montaigne en la historia del pensamiento económico. Y es tal vez una de las ideas más equivocadas y más difundidas de la historia del pensamiento. Todo el mundo cree que es así. Entonces le preguntan a una persona en la calle cuál es el origen de la riqueza y te va a decir mi pobreza. Tú le preguntas a un político latinoamericano, europeo, africano y va a pensar lo mismo. La idea de redistribuir se origina de ahí. De que si tú eres rico es porque le quitaste a alguien y si eres pobre es porque alguien te quitó. El autor de este concepto, como les decía, es Michel de Montaigne. Y está expresado por primera vez de esta manera en el ensayo 22 del libro segundo del famoso trabajo que tiene por nombre Los ensayos, precisamente de Michel de Montaigne. Quisiera a lo largo de la próxima hora explicarles un poco el origen de este concepto, quién era Michel de Montaigne, las consecuencias que la difusión de este error ha tenido en el pensamiento contemporáneo. Michel de Montaigne fue un personaje bastante singular. Era de una familia rica. Fue un hombre en su época influyente y poderoso. Llegó a ser alcalde de Burdeos. Pero un buen día, a los 30 años de edad, 30 y pocos, se retiró del mundo. Se metió a su castillo y decidió no salir más y dedicarse solamente a la contemplación, a redactar y escribir algunos trabajos muy importantes y a la vida intelectual.
La vida de Michel de Montaigne es una vida bastante curiosa porque, en primer lugar, muchas cosas en Michel de Montaigne son falsas. En primer lugar, su nombre. Él no se llamaba Michel de Montaigne. Una traducción hispánica de su trabajo, hecha por Diego Cisneros en el siglo XVII, lo traduce a él como Miguel de la Montaña, ¿no? Michel de Montaigne es literalmente Miguel de la Montaña. Él se llamaba Michel Eiquem López de Villanueva. Su padre, Pierre Eiquem, había sido un hombre inmensamente rico que recibe un título nobiliario por pelear con Francisco I las campañas de Italia. Pero su familia era una familia de comerciantes en Burdeos. De origen misterioso, no ha quedado claro si tiene alguna ascendencia o no judía por el lado del padre. En todo caso, el apellido de Eiquem es un apellido antiguo en la zona de Burdeos. La madre, como suena, López de Villanueva, era una española. En realidad es nieta de un judío converso español que en Zaragoza cambia su apellido de Pasagón a López de Villanueva. Es una cristiana nueva. Entonces, Michel de Montaigne no se llamaba Montaigne, se llamaba Michel Eiquem López de Villanueva. Y se autobautiza como Michel de Montaigne por el castillo en la montaña que fue comprado por su abuelo y al que él se retira a vivir poco después de cumplir los 30 años. Entonces, es un personaje misterioso y complejo. Michel de Montaigne es muy importante en la historia de la filosofía y en la historia de la literatura. Es considerado un filósofo en tránsito hacia la filosofía moderna. Descartes y los grandes autores de la filosofía moderna, Leibniz, escriben en el siglo XVII, él escribe en el siglo XVI. Y no es un hombre del Renacimiento, está en tránsito del Renacimiento a la filosofía moderna. Y es fundador, es creador de un género literario, llamados los ensayos. Hoy día, ¿quién no conoce qué es un ensayo? ¿No? Inclusive en algunos colegios, universidades, te piden como una tarea académica escribir un ensayo. Bueno, el ensayo lo inventó Michel de Montaigne. Así como la novela es obra de Snorri Sturluson, autor de sagas islandesas, el ensayo es un invento de Michel de Montaigne. No hay ensayos antes de Michel de Montaigne. De hecho, su obra más importante se llama Ensayos, en 3 tomos, que es una colección de, como dice el nombre, ensayos. El ensayo es un género literario particular. Es una obra breve, una reflexión subjetiva, escrita muchas veces en forma dialogal de preguntas y respuestas, ¿no? Desordenada, donde se plantea una reflexión. Hasta hoy así son los ensayos. Mucha gente escribe ensayos y el ensayo es una reflexión personal sobre un problema. Esos son los ensayos de Michel de Montaigne. Una colección de reflexiones que plantea este filósofo en el siglo XVI. Montaigne vive en una época muy difícil, las guerras de religión, y él mismo tiene una participación donde trata de alguna manera de evitar la violencia en Francia. Es muy amigo, por ejemplo, de Enrique IV, Enrique de Navarra, que se convierte del protestantismo al catolicismo y asume el reino de Francia. El autor de esa frase famosa, París, bien vale una misa. Montaigne fue su amigo. Y lo frustró no poder evitar la violencia en Francia. Montaigne estuvo inclusive preso en un determinado momento en la Bastilla. Lo sueltan por mediación del duque de Guisa. En esa época era el malo de la película, era el jefe de la Liga Católica. Michel de Montaigne era supuestamente, no obstante sus antepasados judíos, ¿no? Y la presencia de una madre conversa, López de Villanueva, Antonieta López de Villanueva, él pasaba por ser un católico. Michel de Montaigne, vista la frustración que le plantea la violencia de las guerras de religión, pese a que llega a ser elegido alcalde de Burdeos en 1580, él había publicado poco antes los 2 primeros tomos de los ensayos, de sus ensayos, el tercero lo publica después, decide retirarse de la vía pública.
Michel de Montaigne es un hombre muy importante en su época. Y escribe estos ensayos donde toca diferentes temas. ¿Cuál era la posición filosófica de Michel de Montaigne? Él era un escéptico. Si ustedes leen las biografías de Michel de Montaigne, cualquier libro de historia de la filosofía está largamente citado, es un personaje importante, verán que se le califica como escéptico. Inclusive Copleston habla de neopirrónico, porque él cita permanentemente a Sexto Empírico. Entonces, podría ser tenido como una especie de antecesor del relativismo. Era un hombre que consideraba que la filosofía era el ejercicio del espíritu libre y de la razón natural. Y escribió estos ensayos, que eran muy novedosos en su época, desde un punto de vista estrictamente subjetivo, como reflexiones personales. El ensayo 22, en este contexto, que lleva además por título "El provecho de unos es la pobreza de otros", da origen a la difusión de este error, de un error que podemos considerar universal. Montaigne cree que la causa de la riqueza es la pobreza de los demás. Que tú solo te puedes hacer rico si otros se hacen pobres. Que lo que uno gana es a costa de otro. Que nunca se puede ganar algo sin perjudicar a otra persona. La influencia de Montaigne fue enorme hasta hoy. Como les decía, en primer lugar, porque fundó un género literario que todo el mundo utiliza, los ensayos. Y en segundo lugar, porque esta visión escéptica, personal, individual, individualista, subjetivista, influyó enormemente en el pensamiento occidental. Y podría decirse, siguiendo a von Mises, que el dogma Montaigne es tal vez uno de los errores económicos más difundidos por la filosofía y que más daño ha causado a lo largo de los tiempos. Michel de Montaigne fue un personaje bastante extraño y singular. Verán ustedes que en la historia de la filosofía han habido algunos niños víctimas de sus padres que han sufrido mucho. Uno fue, por ejemplo, John Stuart Mill, más cerca de nosotros. John Stuart Mill fue víctima de un experimento hecho por su padre llamado James Mill, que era el discípulo principal de Bentham, de Jeremy Bentham. Bentham y James Mill decidieron inventar un genio y agarraron al hijito de Mill, John Stuart, y lo convirtieron en un genio, pero a costa de torturarlo. Hicieron que el niño a los 4 años supiera griego clásico, latín, hebreo, que tradujera la Biblia, que tradujera a Ovidio, a Virgilio. Claro, el niño fue un erudito toda su vida, pero profundamente infeliz. De John Stuart Mill hay múltiples historias y biografías, y además las que él mismo cuenta. Nunca fue feliz, fue un niño muy triste toda su vida, era un genio sin duda. En economía sus trabajos son capitales para lo bueno y para lo malo. La redistribución es además una idea, la distribución es una idea de Mill, como separada del proceso de producción. Mill nunca fue feliz, no tuvo una relación personal tortuosa con una mujer casada, Harriet Taylor, que además era una socialista. Solo cuando ella enviuda se casa con ella, que muere muy poco después. Entonces fue un hombre profundamente infeliz. Cambiando lo que haya que cambiar, mutatis mutandis se dice en latín, a Montaigne le pasó lo mismo. Su padre decidió educarlo de una manera muy singular y muy extraña. Primero se lo regaló a unos campesinos. Cuando él nace, se lo regaló a una familia de campesinos. Stefan Zweig cuenta que hasta los 4 años, pese a que era gente rica y ennoblecida, Montaigne vive en una choza con una familia de campesinos. Porque el padre quiere que su hijo sea duro, no viva en el oropel de la nobleza,
sino en la dureza del mundo de los campesinos de Burdeos de esa época. Recién a los 4 años, a los 5 años, lo recoge el padre, lo lleva a vivir al castillo, y todos los habitantes del castillo le hablaban en latín. Se encarga el padre de que no haya ni una persona que le hable en francés. Y lo rodea de preceptores y de gente que solo le habla en latín. Por eso él aprende francés viejo, mayor, porque solo le hablaban en latín. Y le pasa a Michel de Montaigne lo que siglos después le pasa a Stuart Mill. Fue un hombre profundamente infeliz. Tuvo hijas, el apellido se pierde, no tiene un sucesor, y se enamora de una mujer mucho más joven que él, de la que no queda ningún rastro de que efectivamente haya tenido o haya formalizado una relación personal. Su mejor amigo, con el que tuvo una relación equívoca, otro precursor del liberalismo, Etienne de la Boétie, que publica un libro clásico, La servidumbre voluntaria, gran alegato contra las dictaduras, muere muy joven. Y según parece, la vida personal de Montaigne es una vida triste, erudita, el tipo no sabio, sabía todo, de una educación clásica infinita, pero profundamente infeliz. Es curioso que en la historia de la filosofía, gente que aparentemente es una gran defensora de la libertad como Stuart Mill y Montaigne es, cuando todas las historias de la filosofía lo consideran desde un punto de vista escéptico, un gran defensor del espíritu libre, sean a la vez encubridores de algunas amenazas contra la libertad. El caso de Stuart Mill, su concepto de distribución separado de la producción, es considerado por Hayek uno de los grandes errores de la ciencia económica. Y en el caso de Montaigne, el dogma Montaigne. No deja de llamar la atención que von Mises haya bautizado a este error creer que la riqueza de unos proviene de la pobreza de los demás. No deja de llamar la atención que von Mises le haya llamado a este error el dogma Montaigne. ¿Por qué? Von Mises era un hombre muy culto. Y para mí es una frase irónica la de von Mises. Él podría haber llamado al ensayo 22 la falacia Montaigne, que era lo que correspondía, porque era una falacia. Suponer que la riqueza de unos es a costa de la pobreza de otros es una falacia. Él no le llamó la falacia, le llamó el dogma Montaigne. ¿Por qué? Porque estaba usando un nombre irónico, o un término irónico. Montaigne en la historia de la filosofía es el rey del escepticismo. Entonces, decir que el fundador del escepticismo creó un dogma es hacer una broma, ese es un private joke. Von Mises estaba diciendo, o estaba acusando al fundador del escepticismo de ser tan dogmático como los dogmáticos que él pretendía rebatir, ¿no? El fundador del escepticismo sería el fundador de un dogma, que es precisamente una contradicción absoluta con la filosofía de Montaigne. Podríamos detenernos en Montaigne todo un curso, lamentablemente no tenemos tiempo para eso, y en realidad más nos interesan las consecuencias de sus ideas que su propia biografía. Pero uno con el pasar de los años va descubriendo que no puede entender los conceptos si no entiende a las personas. Uno cuando es joven tiende a menospreciar a las personas y a darle más valor a las ideas que a las personas. Con el correr de las décadas uno va descubriendo que en realidad lo importante son las personas y que uno no entiende completamente el sentido de una idea si no conoce cabalmente a la persona que la produjo. En el caso del denominado dogma, la personalidad de Montaigne creo que se encuentra implícita y merece, desde mi punto de vista, atención. Por eso no deja de ser llamativo que una persona como él, considerado un defensor, como les decía, del espíritu libre, de la filosofía como expresión del espíritu libre y de la razón natural, termine teniendo una relación profunda con un error económico ampliamente difundido. La influencia del ensayo 22 de Montaigne en la historia de la filosofía y en la historia de la economía es descomunal. Por ejemplo, ustedes leen a los ilustrados y estuvieron convencidos todos del dogma Montaigne. Rousseau, sin duda. Voltaire,
es aparentemente un gran liberal. Cuando ustedes revisan el diccionario filosófico, el artículo denominado patria, la explicación de la economía que hace Voltaire en el artículo denominado patria del diccionario filosófico es el dogma Montaigne. No lo cita, no dice como decía Montaigne, no, pero hace toda la explicación de la riqueza y la pobreza planteada como un juego de suma cero. Yo soy rico si te robo. Y no hay otra manera de que una nación o un pueblo se enriquezca sino a costa de quitarle a otro pueblo o a otra nación. Lamentablemente, hasta hoy, la influencia de estas ideas se repite de una forma sistemática. Escuchamos los mensajes de los políticos, escuchamos muchos supuestos análisis de los economistas y vamos a encontrar esta misma idea, la suposición de que la riqueza se origina en la pobreza de los demás. Esto es consecuencia de no entender el funcionamiento del sistema económico. Consecuencia de suponer, por ejemplo, que el valor económico es objetivo. Si nosotros entendemos que el valor es objetivo, obviamente vamos a llegar rápidamente a la conclusión de que la economía es un juego de suma cero, donde la riqueza de unos es a consecuencia de la pobreza de otros. Si entendemos, por el contrario, que el valor es subjetivo, esta conclusión es imposible. Mucha gente sigue pensando, lamentablemente, que el valor es objetivo y que el valor es una cualidad de la cosa, cuando en realidad el valor es subjetivo. El valor no está en la cosa, el valor lo atribuimos a las cosas en función de la utilidad o la escasez que las cosas tienen. Es exterior, es una opinión que las personas le damos a las cosas. Si pensamos que el valor es objetivo, entonces el intercambio, el comercio entre las personas, solo puede producirse a valores equivalentes. Yo comercio, cuando comercio intercambio una cosa por su equivalente. Cuando cambio la cosa por el precio, estoy vendiendo, por ejemplo, un libro por una suma de dinero. Entonces el objetivista piensa que ese intercambio se produce a valores equivalentes, que la cosa equivale con el precio. Que si vendo una casa por $10,000, los $10,000 equivalen a la casa que vendí. En ese mundo, la conclusión natural es que la riqueza solo se puede crear a costa de la pobreza de otro. Porque si el comercio se hace a valores equivalentes, lo que yo doy equivale a lo que yo recibo. Y si lo que yo recibo equivale a lo que yo doy, nunca me voy a enriquecer. La economía será una situación de equilibrio y de reposo, donde el comercio se producirá a valores equivalentes. Entonces, si yo soy rico, necesariamente en ese mundo será porque le robé a alguien. Hoy día sabemos que no es así, que el valor es subjetivo y que el comercio no se produce a valores equivalentes. El comercio se produce por el contrario, cuando los valores no son equivalentes. Yo intercambio algo por otra cosa cuando valoro más lo que recibo que lo que doy. Entonces, si yo vendo una casa, digamos, en $10,000, es porque yo valoro más los $10,000 que la casa. Y la persona que compra la casa es porque valora más la casa que los $10,000. Todos ganan en el comercio, porque el valor es subjetivo. El intercambio solo es posible, solo se produce cuando las dos personas que comercian ganan. ¿Y eso es posible? Sí, porque el valor es subjetivo. Siendo subjetivo el valor, para ti la casa vale más que el dinero. Y para mí el dinero vale más que la casa. Yo gano porque valoro más el dinero, tú ganas porque valoras más la casa. La economía entonces no está en equilibrio, ni es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. Montaigne se equivocó. La riqueza no proviene de la pobreza. La riqueza de unos no es a costa de la pobreza de los demás.
Lamentablemente, este concepto no es visto así. Mucha gente sigue pensando que la pobreza y la riqueza se condicionan y que la riqueza de unos es a costa de la pobreza de otros. Se repite el dogma Montaigne. Y por eso von Mises, de una manera irónica, ¿no?, ironizaba cuando le atribuía correctamente al fundador del escepticismo moderno ser el autor de un pesado dogma que hasta hoy se repite incansablemente. Debe incluirse entonces en las lecturas obligatorias de los cursos de economía el ensayo 22 de Montaigne. Porque hay que estudiar también los grandes errores de la ciencia económica. El ensayo 22 tiene una media paginita. Y empieza con una cita clásica, no podía ser de otra manera, para una persona como Montaigne, que había aprendido primero griego y latín que francés, ¿no?, de un demagogo denominado, griego denominado Demades, en las vidas paralelas de Plutarco. Plutarco compara la biografía de Demades, citado al principio del ensayo de Montaigne, con la biografía de Phocion. Y Demades había sido un demagogo partidario de Filipo de Macedonia, es decir, muy desprestigiado en el mundo griego. Es curiosa la cita de Montaigne en el ensayo 22, empezando por este demagogo, porque le atribuye a Demades haberse quejado de que los enterradores ganaban su dinero porque la gente se moría. Y que Demades se quejaba diciendo que los enterradores en Grecia ganaban mucho dinero porque la gente se moría mucho. La reflexión de Montaigne, y con eso empieza el ensayo 22, es que Demades está equivocado. No solamente le ocurría eso a los enterradores cuando la gente se moría mucho, sino a toda persona que ganaba. Así como el enterrador gana con la muerte de otra persona, dice Montaigne, todo el que gana, gana con la muerte metafórica de otro. Porque la riqueza de unos, el provecho de unos, solo puede conseguirse a costa de la desgracia de otros. La persuasión con la que escribe Montaigne convence a Rousseau, convence a Voltaire, convence a los grandes filósofos de la Ilustración, y a través de los ilustrados llega hasta hoy, al extremo de que hay muchos economistas serios y políticos no tan serios que repiten este error equivocadamente. Ya desde que conocemos que el valor es subjetivo, sabemos que este es un error, y que la economía no está en reposo, que no se basa en valores objetivos, y que el comercio solo es posible cuando todas las personas directamente involucradas ganan, y que por consiguiente la riqueza de unos no es a costa de la pobreza de otros, que uno puede generar riqueza para todas las partes involucradas, y que en un comercio libre todos los que intercambian se benefician, porque el valor es subjetivo. Yo gano y tú ganas ahí donde hay mercados libres e intercambios libres. Por eso cuando muchas veces en los cursos de filosofía o de economía política nos hacemos la pregunta acerca de las causas de la pobreza, cometemos un error. Bueno, ustedes están en la universidad estudiando estos temas importantes y abstractos, muchas veces han participado seguramente en debates. Termina una campaña política, ahora mismo aquí en Guatemala hubo una campaña política en Perú este mismo año. Y en las campañas políticas siempre es un tema que se debate, ¿no? ¿Cuál es la causa de la pobreza? ¿No? Y le preocupa a gente sincera y seria como a los demagogos de ordinario. Todo el mundo quiere discutir acerca de las causas de la pobreza. Plantear el problema del desarrollo en función de las causas de la pobreza es pensar como Montaigne. La pobreza no tiene causas. La pobreza es incausada. La pobreza es el estado natural del hombre. Todos somos pobres y no hacemos nada. No hay que preguntar entonces por las causas de la pobreza, porque la pobreza es incausada, no tiene causas. Lo que tiene causas es la riqueza, porque eso es lo excepcional. Es aquella situación no natural. Si no hacemos nada, si vivimos en una sociedad elemental,
sin derechos de propiedad, sin libertades, todos somos pobres. Porque la pobreza es el estado natural de la humanidad. La riqueza es una creación de la civilización, junto con la libertad y los derechos. La que tiene causas es la riqueza y no la pobreza. No preguntemos entonces por la causa de la pobreza, porque llegaremos a la conclusión que la causa de la pobreza es la riqueza. Tú eres rico, yo soy pobre, pues, porque me robaste. La pobreza es incausada. La pobreza es el estado natural del hombre. Estudiemos más bien, y para eso estamos en la universidad, para eso nos preocupamos en formarnos y leemos los libros de economía, de filosofía. Preguntémonos más bien por las causas de la riqueza. Las causas de la riqueza son el trabajo honesto, la propiedad, la estructura institucional, la contratación y los mercados, el desarrollo de los mercados. La riqueza es un producto de la civilización, es una creación de la libertad, es una consecuencia del desarrollo del espíritu humano. No nacemos ricos. La sociedad humana elemental y simple no es rica, es pobre. La riqueza se construye en base al trabajo. Y es producto evolutivo de ensayo y error, de instituciones que se mejoran y se perfeccionan a lo largo de los tiempos, donde se respetan las consecuencias del trabajo personal. Entonces, la pobreza es incausada. La que tiene causas es la riqueza. Cuando Montaigne propuso o planteó el problema que Mises le llama del dogma, Montaigne, estaba pensando en lo contrario. Estaba pensando en que la causa de la pobreza es la riqueza. Y que la gente era pobre porque había otra gente rica, que le había quitado a la gente pobre algo. Y que por consiguiente, si repartíamos lo que existía, no iban a haber pobres, tampoco iban a haber ricos. Todos íbamos a ser iguales. Como hemos dicho ya varias veces en lo que va el transcurso de esta exposición, eso es un error. Pero ¿de qué manera se ha difundido ese error? Nuestra obligación es entonces, como estudiantes de filosofía, de la economía, del comportamiento de las instituciones políticas y jurídicas, es no solamente estudiar los aciertos de la teoría de los grandes intelectuales, sino también sus errores. La primera vez que yo escuché sobre el dogma Montaigne fue en Lima, el año 1979. Y se lo escuché a una persona que ustedes probablemente han conocido mejor que yo, al Muso Ayao. Había terminado su explicación acerca del desarrollo, de las causas del desarrollo, cuando un periodista le hizo una pregunta precisamente acerca de la pobreza en América Latina. Y el Muso le hizo una explicación, como él hizo, muy brillante, en la que le contó una historia. Y la historia que el Muso le contó es la historia del dogma Montaigne. Muchas veces a los economistas les cuesta contar historias. Esto tiene que ver con la importancia del pensamiento matemático y la introducción de las técnicas de las ciencias exactas en el mundo de la economía. Y los economistas prefieren hablar en fórmulas, ¿no?, o en curvas, o en planteamientos de tipo económico, de tipo matemático formal, que utilizando una metáfora, una historia, ¿no?, que contar las cosas con palabras, prefieren contarlas con números. El Muso, que si bien no era economista, profesional por lo menos, pero que era un economista sin duda autodidacta, no había perdido la capacidad de asombrar a su auditorio contando una historia. Y recuerdo perfectamente hasta hoy que le contó la historia del dogma Montaigne al periodista. Y a partir de ahí me causó una profunda impresión la existencia de esta historia que he tratado de contarles yo también esta mañana, con menos erudición y simpatía que el Muso tuvo. Para que vean que es posible contar historias para explicar conceptos abstractos. Y muchas veces tengamos claro y tengamos presente
que no hay que renunciar a presentar una historia y a contar una historia porque es la mejor manera de argumentar. Para defender la libertad, muchas veces utilizamos números y conceptos abstractos, cuando podemos recurrir a pequeñas historias personales como esta. El filósofo francés, metido en su castillo, asqueado por las guerras de religión, un día decide escribir. Y escribe sobre muchas cosas, sobre muchas escribe muy bien, pero entre ellas produce un error. Este error de creer que la riqueza de unos es la causa de la pobreza de otros. Y que ese error ha tenido consecuencias lamentablemente dramáticas en la historia del pensamiento contemporáneo. Por eso es tan importante ser conscientes del trabajo intelectual, de las consecuencias que el trabajo intelectual tiene. Una vez cuando es joven aspira a cambiar el mundo y quiere cambiar el mundo siendo un político, siendo un empresario, siendo un creador, siendo un artista. También se cambia el mundo diciendo cosas en las clases, escribiendo libros y artículos. Se cambia el mundo también en el acierto y también en el error. Michel de Montaigne probablemente ha contribuido decididamente a lo largo de la historia a cambiar el mundo o a mantenerlo en un error de forma bastante dramática. La historia del dogma Montaigne es esta historia, es la historia de suponer que es posible, o mejor dicho, que la riqueza necesariamente importa o supone la pobreza de otros. Ustedes saben que no es así. Saben que el mundo no se basa en un juego de suma cero. Saben que el valor es subjetivo y no es objetivo. Que siendo subjetivo el valor, siempre, necesariamente, una sociedad libre supone beneficio para todas las personas directamente involucradas y para la sociedad en su conjunto. Saben que Montaigne cometió un error. Lo importante es ahora que todos los demás lo sepan y que podamos de alguna manera clara explicar este error y hacerle darse cuenta a los que todavía creen en él que no pueden persistir por casi 6 siglos ya en lo que ha sido dramáticamente una equivocación de uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. En conclusión, entonces, preguntémonos por las causas de la riqueza y no por las causas de la pobreza. La pobreza es incausada. La pobreza es el estado natural del hombre. Las causas de la riqueza son las que merecen estudio. Propiedad, contratos, el respeto a las normas legales, un Estado de Derecho, la garantía de los derechos personales, poder disfrutar de los beneficios del propio trabajo, como quería Locke, ¿no? Para él la definición de propiedad es esa, disfrutar de los beneficios del trabajo. Es la esencia probablemente del progreso y del desarrollo. Y supone una creación de la civilización. No existe en la naturaleza. El estado natural del hombre es la pobreza. La riqueza es una creación. Es consecuencia del trabajo. Es consecuencia de la evolución. Es consecuencia de la libertad. La gran paradoja de Montaigne es que habiendo sido un filósofo de la libertad, en materia económica no lo fue. Y propuso una visión totalmente contradictoria con lo que él hubiera propuesto como el desarrollo del espíritu libre y la razón natural. Por eso Mises le llamó a esa contradicción el dogma Montaigne. Es un dogma porque hasta hoy la gente está convencida de él. Y como muchos dogmas, está profundamente equivocado, porque es un dogma falaz. Se basa en una suposición, en pensar que el valor es objetivo y por consiguiente, la economía es un juego de suma cero. Uno de los libritos más difundidos del mundo precisamente tenía por título ese. Y uno de los conceptos fundamentales que él quiso explicar fue el que denominó el principio del intercambio. La idea de que el intercambio es de por sí un juego de suma positiva. La división del trabajo es de por sí, supone un aumento de la productividad general. Estos conceptos sencillos se encuentran en la base de la discusión acerca de las causas de la riqueza y suponen necesariamente revisar y descartar la perniciosa influencia del denominado dogma Montaigne. Ese es un trabajo largo y arduo,
como larga y ardua es la creación de la riqueza. De manera que les toca más a ustedes, las generaciones jóvenes, llevarla a cabo. A nosotros como amigos y como profesores, en todo caso, nos toca contribuir en tratar de esclarecer los errores y tratar de aportar algunos conceptos para, sobre todo, no volver a cometerlos. Muchas gracias. ¿Qué tanto crees que esta creencia general, forma de ver el mundo, que incluso, como mencionaste, llega hasta la Ilustración, que predomina en la época de Montaigne, se debe al ordenamiento político, jurídico y social que venían heredando estas generaciones? Estamos saliendo del feudalismo, no estando en una sociedad, digamos, liberal, con generalización de la propiedad privada y de derechos individuales, sino más bien saliendo de una evolución histórica donde, por ejemplo, el feudalismo, que de alguna manera sí descansa sobre ese dogma. ¿Qué tanto crees tú? ¿Cuáles son los factores que hacen que predominara esta idea? Todos los autores son hijos de sus tiempos. Naturalmente, Montaigne, que vivió en un tiempo de transición muy convulso, además con las guerras de religión, fue hijo de las creencias de sus tiempos. Él tenía además un gran conocimiento clásico, era un hombre de una cultura infinita. Entonces, probablemente él estaba muy impresionado además por el pensamiento clásico. Lo definitivo, sin embargo, lo curioso, no es tanto que Montaigne haya sido un hijo de sus tiempos y haya expresado, por ejemplo, en el libro de los ensayos y particularmente en el ensayo 22, una idea de este tipo, ¿no? Sino que ese error sigue hasta hoy. A la hora que ustedes conversan con un economista socialista, cree en el juego de suma cero, ¿no? Es decir, fácilmente a la hora que uno habla, ya no con un político que probablemente no tiene idea muy clara de lo que pretende, pero en fin, así suele ser en todas partes, pero sí con un economista socialista o socialdemócrata, partidario, por ejemplo, de la redistribución, todo su análisis se basa en plantear la economía como problema distributivo, que finalmente es suponer un juego de suma cero. Y dice, mira, acá hay un problema, vamos a quitarle a este para darle a estos de acá, porque este tiene mucho. Eso es puro Montaigne. Lo impresionante es cómo esta idea se difundió y se cree. Si ustedes leen, por ejemplo, alguna literatura católica, muchas de las encíclicas, claro, uno puede tener la filiación religiosa que uno crea, pero en materia de discusión académica tampoco eso es una materia de fe, menos la teoría económica. Verán ustedes que muchas de las encíclicas se basan en la misma idea, en que hay un juego de suma cero y que es necesaria algún tipo de participación estatal o de la autoridad para corregir ese juego de suma cero donde alguien se beneficia a costa de otro. Lo impresionante de las ideas de Montaigne fue su difusión y su persistencia a lo largo del tiempo. Todo el mundo cree que es así. No todo el mundo, mucha gente cree que es así. Y es manifiestamente un error. Hay instituciones, por ejemplo, en el mundo del derecho, que se basan en esa idea. No, este no es un curso de derecho, pero digamos, por ejemplo, hay una institución que se llama la lesión. La lesión es una institución del mundo del derecho en la cual, cuando en un contrato de compraventa el precio es un precio vil, el juez puede anular ese contrato de compraventa para devolverle equivalencia a las prestaciones del contrato. Eso se basa en la misma idea, en la idea de que la economía es un juego de suma cero. Entonces, la persistencia de este concepto y su difusión es sumamente impresionante. Hay mucha gente que no sabe que Montaigne lo ha propuesto. Yo estoy seguro que Voltaire, en el diccionario filosófico, sabía que era una idea de Montaigne. Voltaire también era un hombre infinitamente culto, no lo cita,
Montaigne, porque claro, Montaigne es un hombre del viejo régimen. En esa época, para un ilustrado, citar a un hombre del viejo régimen, un reaccionario. Montaigne es visto en esa época como un reaccionario. Lo que le pasa a Montaigne es muy curioso. En el siglo XVII ponen a los ensayos en el índice. En el XVII, Montaigne es visto más bien como una suerte de revolucionario, está en el índice, los ensayos. En el XVIII es visto como un hombre del viejo mundo. Y en el siglo XIX se le recuerda más en las clases de literatura que en las de filosofía, como el creador de un género literario, ¿no? Pero fue así un hombre de una influencia perdurable. Lo curioso es eso, es decir, yo sí creo, como piensas tú, que él es hijo de su tiempo y que sus ideas son perfectamente inteligibles en el determinado momento histórico que le toca vivir. Pero lo impresionante es la fortuna que tienen, ¿no? Él logra vender esto, lo hace además, la manera como lo presenta, ¿no? La riqueza de unos es consecuencia de la pobreza de los demás. Es genial, ¿no? Desde el punto de vista conceptual logró una frase redonda y eso se nos ha instalado en el inconsciente, en Occidente. En América española la recepción de Montaigne es tardía, como estuvo en el índice en el siglo XVII, llega recién con los trabajos de Feijó, que ya es en el siglo XVIII. ¿No? Pero la influencia de Montaigne en el mundo occidental, en toda Europa, ha sido enorme hasta hoy, ¿no? Es persistentemente influyente, digamos.